En el libro de los Salmos, en su capítulo 42, libro de los Salmos, capítulo 42. Bendito sea el Señor. Amén. Tenemos el Salmo 42. Amén. Ubíquese en el versículo 5 y luego usted también pasa al versículo 11. Versículo 5 del capítulo 42 de los Salmos. Leemos el 5 y luego pasamos al 11 y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y su pueblo dice, dice la palabra del Señor: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Pase al versículo 11. ¿Y qué dice, hermano? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Bendito Señor Jesús, Dios Todopoderoso que estás en el cielo. En esta noche, mi Dios amado, me presento delante de ti, reconociendo, Señor, que Juan Herrera es un pedazo de tierra, mi Dios amado, de quien tú has tenido misericordia, Señor. Y yo te presento esta palabra, Señor, te presento mi cuerpo, te presento mi mente, Señor, te presento mi corazón. Y yo te pido, amado Espíritu Santo, que una unción, mi Dios, tuya descienda de lo alto sobre mí, y que esta noche, mi Dios amado, yo hable únicamente, Señor, lo que tú quieras, bendito Padre. Padre, yo te pido que edifiques, Señor, que levantes al caído, Padre, que restaures al enfermo, mi Dios amado, que sea salvo, Señor, el que aún anda en pecado, mi Dios amado. Toca los corazones, bendito Dios, en este lugar, mi Dios amado, como también, Señor, los incontables, mi Dios amado, que verán este video. Te pido, amado Señor Jesús, que una palabra llegue, oh Señor, a la mente, Señor, y el corazón de cada uno de nuestros oyentes. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, Señor, me rindo a ti, mi Dios amado, y te entrego todo mi ser, Señor, para que seas tú ayudándome en esta noche. En el poderoso nombre de Jesús. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Puede tomar asiento, hermano. Leíamos, hermanos, el Salmo, ¿verdad? 42 y su versículo 5. Y mi Biblia tiene un título que dice: mi alma tiene sed de Dios. Y usted se recuerda, hermanos, que en el último y gran día de la fiesta Jesús se paró en pie delante de la gente y dijo: el que tenga sed venga a mí y beba. Porque Cristo, hermanos, es la roca de la salvación. Cristo, hermanos, es la fuente de agua viva. Cristo, hermanos, es vida. Cristo es todo. Los que tenemos a Cristo, hermanos, estamos completos. No hay necesidad de más cosas. ¿Sabe? Decía un canto que los hermanos también cantaban: el gozo que siento yo, el mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Porque hay algo, hermanos, que dice la Biblia, ¿verdad? Que este mundo, esta tierra, está bajo la potestad del diablo. Pero hay algo que es más poderoso que el diablo, y se llama Jehová de los ejércitos. Y ese es el que está con nosotros, hermanos. Y ese poderoso gigante, ¿verdad? Es el que nos da ese gozo, y nada ni nadie de este mundo lo puede quitar. Las personas quizás, hermanos, desde hoy viernes empiezan a beber, empiezan a drogarse y sienten una felicidad, pero sabe que mañana van a andar infelices. El Hijo de Dios, hermanos, se goza todos los días, desde lunes que empieza a trabajar, ¿verdad? Los que empezamos a trabajar lunes, llegamos a viernes contentos, sábado y domingo pasamos más felices. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermanos, dice acá, ¿verdad? Usted sabe, hermanos, los salmos no todos los escribió David, hubieron otros escritores, ¿verdad? Que escribieron los salmos. Pero este salmista, hermanos, dice, ¿verdad? Y mi alma tiene sed de Dios. ¿Y cuántos, hermanos, tenemos sed de Dios? Sed y hambre de justicia, de ser mejores a cada día. Hermanos, las cosas cada día se van poniendo peor. Sabe que para este mundo yo creo que ya no le esperan muchas cosas buenas. Y hay mucha gente, hermanos, que está afanado en otras cosas, menos en buscar de Dios. Y hay gente, hermanos, que a veces quiere ser como otra persona y fracasa. ¿Sabe, hermanos, que los cristianos evangélicos no tenemos competencias? No tenemos competencias dentro de nosotros. Un verdadero cristiano, hermano, no tiene competencia dentro de uno mismo.
Porque el gozo de nuestra salvación, hermano, lo tenemos todo en nuestro corazón y somos completos en Cristo Jesús. Amén. Yo he titulado este tema, hermanos, abatido, pero no rendido. ¿Cuántos no nos hemos abatido, hermanos, en determinado momento? Porque también no crea que por ser cristianos evangélicos nosotros no pasamos o sufrimos penalidades. Sí las pasamos, hermanos. Y muchas veces, ¿verdad? Nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro ser está abatido. Pero no estamos rendidos, hermanos. No estamos rendidos. No debemos de rendirnos ante la adversidad. Porque si Dios es por nosotros, dice Romanos 8:31, que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea, no hay nadie, ¿verdad? Que vamos a pasar dificultades, sí las vamos a pasar. Pero ¿sabe qué? Las vamos a vencer en el nombre de Jesús. Entonces, por eso el tema, hermanos, abatido, pero no rendido. Y nosotros vemos, hermanos, que este salmista, ¿verdad?, repitió el verso en el Salmo 42, el 5 y el 11. Dice exactamente lo mismo. Entonces, hermanos, vemos de que él se enfatiza que tiene, hermanos, un estado de ánimo que expresar. El hombre estaba abatido, estaba preocupado. Ante ese abatimiento, hermanos, este hombre se exhorta a sí mismo. Porque sabe que la gente, hermanos, lo que decía hermana Herminia es una gran verdad. La gente, hermanos, usted no va a quedar bien con nadie. Es por gusto, hermano. Por más que usted trate, queda bien con uno, pero desagrada a otro. Preocupémonos por agradar a Dios. Eso es lo importante, hermanos. Lo demás, hermanos, que digan, que vengan, me decía un hermano en una ocasión, y créame lo que yo dije, eso es una gran verdad. Y él me decía, hermano Juan, la persona que no está preparado para recibir malos comentarios en Facebook o en YouTube, es mejor que no tenga la página. Es cierto, es sencillo. Porque siempre van a haber malos comentarios, pero a nosotros nos gustan los halagos. Hay que ser sincero, hermano, a nosotros nos gusta la vanagloria, ¿sí o no? Nos gusta. O sea, cuando nos dicen, oh, qué bonito canta, oh, qué bonito, oh, eso nos agrada. Pero cuando nos sacan a relucir los trapos sucios, ahí nos crece la boca. Entonces, hermanos, la exhortación, hermanos, es necesaria en una iglesia. La exhortación es necesaria en el hogar. La exhortación es necesaria en todas partes. Pero la gente a veces piensa que la exhortación es porque me cae mal y por eso lo exhorto. No, hermano, es que al que se exhorta es porque se le quiere. La Biblia dice, ¿verdad?, que el padre al hijo que ama, lo corrige. Lo corrige. Y si no, va a ver los resultados cuando ese niño esté grande, porque hay una equivocación que la gente dice, cuando esté grande lo va a corregir. No, corríjalo chiquito, porque grande él le va a pegar a usted. Y ahí se acuerda. Entonces nosotros vemos, hermanos, que en el versículo 6 del Salmo 42, este hombre se exhorta al mismo y dice, mire, Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. ¿Por qué, hermanos, la preocupación de este hombre? ¿Por qué su alma estaba abatida? Porque él dice, hermanos, ¿verdad? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Yo buscaba, hermano, la definición de abatido y dice que es una persona que ha perdido completamente su estado de ánimo y ha perdido también las fuerzas en su cuerpo. Y mire, hermano, hay muchas personas que se abaten porque, tal vez porque chocaron el carro, tal vez porque la novia los dejó, tal vez porque la esposa los dejó y tal vez le pegaba, tal vez llegaba borracho, pero quiere recibir cosas buenas. Y las personas, hermanos, dentro de nosotros por diferentes circunstancias, a veces que estamos sin trabajo, a veces enfermos, porque hay diferentes situaciones que el ser humano pasa y vive. Y nos abatimos dentro de nosotros. Entonces se pierde el estado de ánimo
y quizás se pierden las fuerzas como para querer seguir luchando. Pero este hombre, hermanos, decía, mire, espera en Dios porque aún he de alabarle. Y eso es lo importante, que nosotros no perdamos nuestro enfoque en Dios y en Cristo. Porque por difícil que sea la situación, dentro de nosotros debemos de saber que aún vamos a alabar al Señor. ¿No es cierto que cuando usted está en preocupación y usted viene a la iglesia y cuando sale de aquí como que le quitaron un manojo de leña o un quintal de maíz encima de su espalda? Porque va bien liberado, porque va contento, porque va gozoso. Hermano, que el Señor lo bendiga. Gracias. Y vemos, hermanos, las situaciones como la cosa es diferente con Dios dentro de nosotros. Entonces, a veces nos encontramos, les decía, ¿verdad?, en situaciones complicadas, y a veces hay cosas que son hasta difíciles de entender. Porque dentro de nosotros somos buenos y creemos que no merecemos que nos pase nada malo. ¿Ya? Porque nosotros creemos que somos buenos, nosotros creemos que todo lo que hacemos es bueno. Y casi siempre, hermanos, el ser humano, hablo del cristiano en este momento, en una situación adversa, casi siempre, ¿sabe qué hace el ser humano? Alejarse de Dios y alejarse de la iglesia. En serio, hermano. Pero aquí está mi hermano Hugo Palacios. En una ocasión este hombre me decía a mí, hermanos, ahora él, Dios lo ha bendecido con su carro, su licencia, y él maneja, ¿verdad? Pero yo lo iba a recoger antes a él. Y una vez me dijo unas palabras este hermano que a mí me quedaron, hermanos, en mi mente y en mi corazón. Y él me dijo, hermano Juan, yo le quiero hacer una pregunta a usted. Yo le dije, sí, hermano Hugo, dígame. Me dijo, hermano, ¿usted cómo hace para, y lo digo para honra y gloria al Señor, y mi hermano Hugo sabe que es cierto, me dice, para motivar a tanta gente? Porque usted nos motiva a nosotros, y yo me he preguntado cuántos de nosotros lo motivamos a usted. ¿Y sabe qué pensé yo, hermanos? Y lo he dicho un montón de veces, yo no soy culebra. Pero yo me puse a pensar, ¿y el pastor? Si nosotros no tenemos una responsabilidad, y a veces el ser humano se abate, es que el pastor no me llamó. ¿Y usted le llama al pastor? A veces, hermanos, nosotros se abaten por cosas tan sencillas. Y como decía el hermano Fidel en una ocasión, si usted viene una vez al mes, nosotros no sabemos si está enfermo, si está caído, si todavía es cristiano, se fue a otra iglesia. Pero si nosotros le vemos en cada culto, ¿verdad? O ahora con las restricciones, pero si lo vemos, nosotros sabemos, ¿verdad? Y nos preocupamos. Y debemos de hacerlo todos. En realidad todos, hermano. No solo el pastor, no solo los líderes, todos. ¿Verdad? De preocuparnos por un hermano. Es decir, hermanos, que la gente empieza a hacer eso. Y a veces la gente, hermanos, la pregunta es, yo no sé qué quiere Dios de mí. ¿No le parece a usted conocido eso? Yo no sé qué Dios quiere enseñarme, pero se va. Quiere que Dios le enseñe, pero no quiere ir a la escuela. Y así no va a aprender. Así no va a aprender. Yo, hermanos, imagínense cuántos años tengo en este país, y a mí no me da vergüenza decirle porque es cierto. A mí, si usted me habla en inglés, yo no le entiendo. Yo no hablo inglés. Pero ¿sabe por qué? Porque como en mi trabajo a mí no me exigen hablar inglés y no me hace falta, entonces no me preocupo. Pero yo le aseguro que si me dicen, si para dentro de 2 meses usted no habla inglés, ya no va a tener ese trabajo, entonces empiezo a preocuparme, porque entonces me voy a abatir, porque me voy a quedar sin trabajo. Y así es el ambiente espiritual. Hermano, si usted quiere recibir de Dios, acérquese a Dios. Si no nos acercamos a Dios, Él, hermanos, es un ser tan generoso, tan bueno. Y como decía mi hermano Adán en una predicación hace años, Jesús es un caballero por excelencia, y Él solo entra donde le abren la puerta. Dios es así, hermano. Dios es caballero. Nosotros a veces nos colamos en los cumpleaños, ¿verdad? Dios no, hermanos. Dios es caballero, como decía el hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces muchas veces, hermanos, ese puede ser un error fatal del ser humano.
para seguir creciendo en el camino del Señor. Pero si analizamos un poquito, hermanos, los versos leídos, ¿verdad? Nos damos cuenta, hermanos, que este hombre se encontraba desesperado, abatido, hermana Rosa. Y hermanos, todos, ¿verdad? Les decía, tenemos diferentes problemas. Todos tenemos diferentes problemas. Pero este hombre quizás se sentía abatido porque, ¿sabe qué? Yo no sé si estaba en cautividad, si estaba en guerra, yo no sé. Pero ¿se recuerdan ustedes, los que vinieron o los que vieron el culto del miércoles? Lo que decía el hermano Fernando que pasó cuando el arca de Dios regresó al campamento de Israel. Amén. Dice que cuando el arca llegó hubo un gran júbilo, que gritaron. ¿Y qué pasó? La tierra tembló. Pero no crea que tembló, hermanos, por el júbilo de la gente o por el estruendo del ruido de la gente. No, ¿sabe por qué? Porque Dios se dio cuenta que su pueblo estaba contento y Dios le demuestra, hermanos, de todo lo que Él puede hacer. Entonces, cuando nosotros, hermanos, buscamos la presencia de Dios, como este hombre, ¿verdad? Quizás estaba abatido porque a lo mejor, hermanos, él estaba apartado del templo, quizás, hermanos, él estaba alejado del arca y él añoraba, hermanos, comunión y plenitud. Quizás él estaba alejado también del Monte Santo, no sabemos dónde estaba. ¿No es cierto que cuando nosotros, verdad, los que venimos a este país de una manera, llamémosle así, indebida, como la mayoría venimos? ¿Acaso no todos o la mayoría decíamos que veníamos por 2 o 3 años? ¿Va que sí? 3 años. Porque, perdón, por 2, yo también. Pero porque nosotros, hermanos, ¿sabe qué? Añorábamos lo que dejamos allá. Pero con el tiempo, ¿verdad? Como que se nos ha ido olvidando. ¿Sí? Ajá, promesas falsas. Pero estos hombres de Dios, hermanos, ellos de corazón añoraban estar en la presencia del Señor. Y así debiéramos de ser nosotros. Añorar estar en la presencia del Señor. Hoy en la mañana platicaba yo con el que me paga para que trabaje. Ya me entendieron con quién, ¿verdad? Él me paga para que trabaje. Sí, yo no soy cualquier cosa, hermano. Si quiere que trabaje, que me pague, si no, no voy. Y yo le decía a él, hermanos, y yo le decía en la mañana a él, le decía yo, ¿cómo yo no voy a estar agradecido con Dios, Mario? Si vos supieras de todos los lugares donde Dios tuvo misericordia de mí y de donde Dios me salvó y me rescató. Y para honra y gloria al Señor lo digo, y ¿sabes qué? Le digo, siendo tan malo, Dios me premió con una mujer tan grande en mi vida matrimonial. Y todavía, hermanos, me manda 3 hijas Dios. O sea, yo tengo tantas cosas para estar agradecido como para ser tan mal agradecido de por una situación querer alejarme de Dios. Debiéramos, hermanos, como este hombre, ¿verdad? Cuando la situación está difícil, decir también, ¿por qué te abates, oh alma mía? Y te turbas dentro de mí. Pero en la Biblia nosotros encontramos, hermanos, muchos, ¿verdad? Bastantes hombres de Dios que siempre estuvieron en problemas, en dificultades, pero que Dios siempre los sacó adelante. ¿Sabe por qué? Porque siempre fueron fieles a Dios. Aunque se abatieron, hermanos, aunque estuvieron turbados en determinados momentos, pero estos hombres, hermanos, permanecieron fieles a Dios. Y Dios se encargó de darles la victoria. Y quiero hablar así en esta noche, hermanos, brevemente, porque sabe que el tiempo, yo no sé qué pasa con ese reloj, creo que César lo está adelantando. Quiero hablar así brevemente, hermanos, de unos hombres de Dios, ¿verdad? Y el primero que yo quiero que hablemos es de Elías. Y quiero que busquen sus Biblias en el libro de Primera de Reyes, en su capítulo 19, y su versículo 8 y 9. Primera de Reyes 19, 8 y 9. Dice la palabra del Señor, hermano, lo que usted lo encuentra o si ya llegó primero que yo. Dice,
se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y si usted lo quiere tomar así, es algo como irónico que Dios le pregunte: ¿qué haces aquí? ¿Usted cree que Dios no sabía que Elías había tenido miedo de la Jezabel e iba huyendo? Pero ¿sabe por qué pienso yo que Dios le preguntó: ¿qué haces aquí? Porque vamos a suponer, ¿verdad? Vamos a suponer que el hermano Fidel agarra para otro lado en vez de venir a la iglesia. Vamos a suponer. Pero su lugar es aquí, en la iglesia, estar al frente de la obra. Entonces, como él tiene que estar aquí, Dios lo va a confrontar y le va a decir: ¿qué haces aquí, Fidel? ¿Qué andas haciendo aquí? ¿No le ha pasado a usted que a veces lo encontró su papá por ahí donde usted no tenía que andar y le decía: ¿y vos qué haces aquí? ¿Sí o no? Pero ¿sabe por qué? Porque su papá sabía dónde lo mandaba a usted. Entonces Dios sabe la misión que le había dado a Elías. Por eso Dios le dice: ¿qué haces aquí, Elías? Ajá. Y todos decimos: ay, a una mujer le tuvo miedo a Elías. Y le tenemos miedo a la que tenemos en la casa. Ahora imagínese a la mujer del rey. No era cosa fácil, hermano, lo que pasó el profeta Elías. Y nosotros muchas veces, ¿verdad? Sí, Pedro, hombre de poca fe, pero caminó en el agua. ¿Y usted y yo? Y él era de poca fe, y nosotros, si no hemos caminado en el agua, ¿de qué seremos? Y la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sí? En verdad, hermano. Entonces Dios le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y es que la Jezabel estaba furiosa, hermano, y le mandó a decir: mañana vas a estar muerto vos también, igual que los profetas de Baal. Y usted tal vez me dirá que no le tiene miedo a la muerte, o tal vez cuando la persona anda en el mundo dice: yo no le tengo miedo a la muerte, pero ¿sabe qué? Porque no la ha visto de cerca. Al verla cerca, a ver si es cierto que es muy valorudo. No, perdón. Tiemblan los piececitos. Y yo creo que para lo que no tiemblan es para correr. Pero vemos, hermanos, que este hombre, el profeta Elías, un hombre de Dios, hombre que hizo descender fuego del cielo, hombre, hermanos, que le voló la cabeza a todos esos profetas. Pero ¿sabe qué? En determinado momento se sintió solo, se sintió abatido. Y sabe que él le dijo, hermanos, a Dios ahí, si usted sigue leyendo, él huyó y él le dijo a Dios: basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Porque como decía el rey David, hermano, era mejor caer en las manos de Dios que en las manos del enemigo. ¿Sí? Y Elías estaba en esa situación. Porque Elías, según él creía, hermanos, que solito él había quedado siervo de Dios. Pero Dios le dice, hermanos, que se había reservado 7,000 personas, hermanos, que le adoraban a él en Israel. Hermano, como decía la hermana Herminia, si a usted le dicen que es muy legalista, que es muy esto, que es muy el otro, tal vez usted se siente solo, no se abata. Usted busque a Dios y usted pregúntele si está bien. Y si está bien, usted siga, usted continúe en el nombre del Señor. Ya le dije, no le vamos a caer bien a toda la gente, no le vamos a agradar a toda la gente. Hay que agradar a Dios y a usted que le agrade toda la gente. Porque si usted tiene problemas con la gente, o si yo tengo problemas con la gente, la Biblia dice que por una raíz de amargura puedo perder mi salvación. ¿Sí? Eso no significa también, ¿verdad?, que nos pueden pisotear. No, hermanos, no. Hay medios, hay cosas, y eso es quizás lo que a veces, por eso la gente entra en controversia, porque se va solo a un extremo a ver las cosas. La gente quizás piensa, hermanos, que un cristiano evangélico siempre debe andar serio,
No, si el cristiano es feliz y él debe de transmitir eso. Si la Biblia dice que somos la sal del mundo, entonces tenemos que dar sabor donde andamos. ¿Ya? Pero qué feo, ¿verdad? Que la gente no quiera estar con nosotros. Sí, eso es feo, hermanos. O imagínense, como también decía nuestro hermano Fernando, ¿verdad? Cuando a él le preguntaban por una persona que veían aquí. Y es que el problema, hermanos, es de que el hermano Fidel no nos puede encadenar a la silla para tenernos aquí. ¿Y sabe qué dice la gente, hermano? Algo que se ha vuelto muy común. Es que la salvación es personal, usted. ¿Sí? ¿Cierto? Es personal. Y Dios me va a juzgar. Ay, no le da miedo. No le da miedo. Sí, hermano, si uno estando dentro de la gente, por decirle, se siente abatido, imagina estar enfrente de Dios. ¿Y para dónde va a voltear a ver y a quién le echa la culpa? Porque aquí le echamos la culpa a cualquiera, sí, hermano, a cualquiera le echamos la culpa de las cosas. Allá no va a ver a quién. Allá no va a ver, allá va a estar solito. Ahí toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Entonces quizás, hermano, los sentimientos de abandono y fracaso son algo habitual en los siervos de Dios. Porque sabe, hermano, que el siervo de Dios sufre. El siervo de Dios sufre, hermano. ¿Sabe por qué ahora hay tanto pastorcillo, hermano? Hay tanto pastorcillo. Porque ellos no sufren. Ellos no sufren. Ellos no pagan el precio. Sí, ellos quieren una vida cómoda. Hermano, yo no le digo por orgulloso, ni si yo fuera otro cabeza hueca, ¿qué tiempo me hubiera tirado de pastor a la cantidad de gente que me pregunta si soy pastor? Y sabe que siempre uno, como dicen, ¿verdad?, encuentra la horma en su zapato. Sí, una vez me dijo alguien, pastor, Dios lo bendiga, me dijo. Y yo siempre respondí de esta manera: no me ande poniendo camisas que no me quedan. Y le dije, no me ande poniendo camisas que no me quedan, yo no soy pastor. Y me dijo, es que yo no se la estoy poniendo, pero si Dios se la mandó, le va a quedar. Y me dejó callado. Ahora, hermanos, nosotros como siervos de Dios estamos ante una sociedad podrida, que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. ¿Y sabe qué? Pareciera ser que nosotros vamos siendo cada vez más poquitos. Pero ¿se ha dado cuenta usted de algo? Y yo lo digo para honra y gloria al Señor, hermano, que esta iglesia cada vez crece. Porque ¿sabe usted que todo lo que Dios hace se multiplica? ¿Sabe usted que todo lo que Dios hace tiene vida? Todo. O sea, con Dios no puede ir uno para atrás. Con Dios es siempre hacia adelante. ¿Ya? Y esta iglesia crece, ¿verdad? Primero, por la presencia de Dios. Segundo, por el trabajo que usted hace. Porque cuando usted invita a una persona, usted también da crecimiento, ¿verdad? O sea, todos, hermanos, todos decían nuestra hermana Edita, ¿verdad?, de los talentos. O sea que a todos, mire, pues por inútiles que seamos, por lo menos se nos dio uno. Por lo menos. Y hay algunos que tienen los 5. Algunos que tienen los 3. Algunos lo enterraron. Pero dice la palabra del Señor, ¿verdad?, como Elías, hermano, sufrió. Pero nosotros podremos vernos despreciados, tal vez amenazados, hermanos. Pero lo mejor es mantenernos firmes y fieles a Dios. Dice el libro de Filipenses en su capítulo 4 y su versículo 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con toda oración y ruego, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Es decir, que aunque sea difícil la situación, ¿verdad, hermanos?, nosotros debemos de venir a Dios, orar y darle gracias al Señor. Entonces, vemos que Elías padeció, ¿por qué? Por hacer la voluntad de Dios, por cumplir el mandato de Dios. Pero en esta noche quiero que hablemos de otro personaje, porque sabe, hermanos, que hay personas que le quieren ganar a Dios. Sí, hay gente que piensa que le va a ganar a Dios. Y usted me dirá, hermano Juan, yo no creo. Sí, Jonás pensó que le iba a ganar a Dios. Jonás pensó que le podía desobedecer a Dios y que no iba a pasar nada. ¿Sí? Pero Jonás pagó las consecuencias.
Él fue un siervo de Dios, hermanos, quizás bastante diferente a los demás. Porque sabe usted, y si usted se da cuenta, ¿verdad? Por eso es de que a veces, hermanos, yo en lo personal le digo, ¿cómo le explico? Yo no soy mucho, hermanos, de la gente emocionalista. Porque sabe usted que todos los buenos siervos de Dios se le negaron para el servicio. Todos le ponían pretextos. Moisés le dijo que era tartamudo. Jeremías le dijo que era un niño. ¿Ya? Y así vamos, sí, Gedeón le dijo que, ¿verdad? Y si usted busca, hermano, usted va a encontrar. Pero hay gente, hermanos, que es ofrecida. En mi país decimos metido, para que me entienda el de Guatemala. Y hay que esperar, hay que saber esperar, pero no creer que le vamos a ganar a Dios. Él fue llamado, hermanos, a efectuar una misión, Jonás. La misión de él era igual, semejante a la de todos los profetas, irle a predicar de arrepentimiento a la gente. Pero Jonás, ¿qué hizo? Intentó huir. Mire, no sea metido, pero no sea correlón tampoco. Si usted sabe que Dios lo ha llamado, mire, hermano, como pequeño testimonio le voy a contar esto. A veces tal vez la gente piensa que cuenta para que, no, hermano, yo lo hago para honra y gloria al Señor. Cuando la iglesia empezó, que empezaron las células, habían 3 células. Una que dirigía hermana Vilma, una que dirigía hermana Rosita con hermana Caro y una que dirigía hermano Samuel. Entonces en la célula de hermana Vilma, que yo recuerde, ¿verdad? Los que están acá, estaba hermano Nelson, estaba hermana Anita Loza, estaba hermana Beatriz, estaba hermano Héctor, y ahí andaba yo. Y un día, hermanos, el pastor me dice que iban a multiplicar la célula y que Dios había puesto en su corazón que fuera líder. Y yo no trabajaba los sábados, y sabe que ese sábado me tocó trabajar. Me imagino que el pastor se recuerda. Y yo por lo regular salgo 2, 3 de la tarde de trabajo, y ese día salí como a las 10 o 11 de la noche, si no estoy mal. En serio. Y llegué, hermanos, algo así, no sé cómo, y le digo a mi esposa, ¿y cómo estuvo la célula? Bien, me dijo, solo que el pastor hizo todo, me dijo. ¿O sí? Le dije, sí, me dijo. Él oró, me dijo, él cantó, él predicó, él oró por las peticiones, solo las ofrendas recogí yo, me dijo. ¿Y sabe qué? En ese tiempo, no nos podíamos esconder del pastor, porque si no nos hallaba en la entrada, nos hallaba en la salida. Éramos poquitos. Y yo no quería que me viera, porque yo dije, el pastor me va a decir, ¿sabe qué, hermano Juan? Dejemos la célula ahí, hermano, yo creo que nos equivocamos, mejor regrese con la hermana Vilma. Va, y estaba el pastor, hermano, predicó y todo en el parqueo me encontró. Hermano Juan, Dios lo bendiga. Ven, hermano Fidel. Y yo le iba a decir, hermano, mire, perdone, fíjese que yo creo que la célula mejor. Y me dice, hermano Juan, esa célula estuvo bendecida y en el nombre del Señor, hermano, esa célula va a crecer y usted se va a dar cuenta, hermano, como bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, y para honra y gloria del Señor, varias personas, bendito sea Dios, han llegado, ¿verdad? Así, entonces, pero el problema de Jonás, hermanos, no parece ser la cobardía ni el pretexto, sino que el problema de Jonás, ¿sabe qué parece ser? Que tenía envidia, egoísmo, que Dios sanara a los enemigos. Porque sabe, hermanos, que yo le voy a decir algo también, quizás juzgamos a Jonás, pero es que sabe que Nínive era la capital de Siria, y esos sirios son malos, hermano. Imagínense cómo tratan ahora a los cristianos por esos lados. Imagínense en ese tiempo cómo hubieran agarrado al pobre Jonás. Y Jonás, hermanos, no lo estoy justificando, pero Jonás tal vez dentro de él decía, pero Dios sabe cómo nos tratan y todavía quiere, y si yo sé que se van a arrepentir y los va a perdonar. Es que, exacto, hermano Carlos, la misericordia de Dios es grande y la de nosotros tan pequeña, tan egoístas que no podemos entender. No podemos entender. Porque nosotros muchas veces, hermanos, en serio le digo, hay mucha gente egoísta dentro de las iglesias. Él es nuevo y lo ponen y yo tengo más años y a mí no me dan. ¿Y usted vino por privilegios o porque necesita la salvación? Yo estoy en la iglesia porque yo necesito.
de Jesucristo. Yo necesito de Dios. Si un día me dan un privilegio, bendito sea el Señor. Y no lo digo por orgulloso ni mucho menos, pero muchas veces se ha hablado aquí y se habla que para subir a este lugar hay que estar bien. Y aquí está mi hermano Héctor y mi hermano Fidel, que no me dejan mentir. En algunas ocasiones yo no he estado mal, pero ha habido personas que han estado mal conmigo. Yo les he dicho, hermano, por esta vez perdóneme, pero yo no tomo el privilegio. Y no crea porque ando en pecado. Y nunca he sabido que me juzguen también por eso. Porque este lugar se debe respetar, hermano. Y sabe que mientras yo, cuando me daban el privilegio de predicar y yo meditaba, hermanos, y Dios puso algo en mi corazón. No recuerdo la cita de la Biblia, pero donde dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiréis mayor condenación. Porque sabe que lo que decimos aquí puede levantar a una persona, pero la puede botar también. Porque hermanos, yo entiendo las predicaciones deben de ser de todo. Aquí hay hermanos evangelismo, hay exhortación, aquí hay todo lo que usted quiera, hay enseñanza. Pero si usted dice algo por mala intención contra alguien, usted también va a entregar cuentas de eso. Y yo también voy a entregar cuentas de eso. Entonces vemos, hermanos, que Jonás, ¿verdad? Al final usted se da cuenta que Jonás se molestó por la conversión de los de Nínive. Y dice, ya sabía yo. Ya sabía. Ajá, pero en el pez, cuando estaba atribulado, cuando estaba, hermanos, abatido, allí sí se acordó de Dios. Pero él no tenía misericordia de los de Nínive, pero sí quería salir de la panza del pescado. Porque le digo, nadie se quiere morir. Nadie se quiere morir. Bueno, dejemos a Jonás, hermano. Vamos a hablar un poquito del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, hermano, fue un hombre, ¿verdad? Yo creo que todos más o menos conocemos la historia de Pablo. Y podemos ver, hermanos, en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 9 al 13. 2 de Timoteo capítulo 4, versos del 9 al 13. 2 de Timoteo capítulo 4, versos del 9 al 13, dice la palabra del Señor. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Pablo, hermanos, pide acá, ¿verdad? Y yo, hermanos, pienso, ¿verdad? Que Demas estaba de más, por eso se fue. Pero, si usted se da cuenta, hermanos, Pablo quizás también se sintió abatido y se sintió solo. En una ocasión, cuando los hermanos fueron a Israel y contaron ellos, hermanos, de las Bartolinas y los calabozos, cómo están ahí, ¿verdad? Me imagino son museos o no sé qué serán, pero tuvieron la oportunidad de entrar ahí, ¿no? Amén. Y son subterráneos. Y hermanos, no crea usted que las cárceles, no hombre, yo pienso que las cárceles de ahora han de ser lujo a las de antes, hermano. A cómo estaba esa gente, ¿verdad? O como nosotros, por decirle que allá aguantábamos el calor, no, aquí queremos aire acondicionado. Allá aguantábamos frío, no, aquí queremos calefacción. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque nos acomodamos y no es malo, hermano, no es malo. Si las comodidades las hay y tenemos, ok, tomémoslas. Pero a lo que yo me refiero es de que estos hombres sí pagaron un precio muy alto al servicio del Señor. Y él le dice, hermanos, Pablo, ¿verdad? Quizás en la soledad que Demas lo había desamparado. Este personaje, hermanos, seguramente quizás no soportó la presión. Imagínense estar presos, hermanos, sabía que los iban a crucificar o a decapitar, y eso pienso yo no sería, pero Pablo se sentía completamente solo. Y les digo, hermanos, que si dice que esos calabozos son subterráneos fríos. El capote, hermanos, se cree que era una prenda de vestir en los tiempos de invierno, en el frío. Para eso servía el capote. ¿Verdad? Mi hermanito ahí, por ejemplo, está con su jacket. ¿Por qué? Porque uno necesita ese abrigo, y Pablo le dijo, trae el capote cuando vengas, pero él no le pidió solo eso. Hermanos, él le pidió, ¿verdad?, que trajera los libros y mayormente los pergaminos, que era eso, la palabra del Señor.
Y a lo mejor, hermanos, imagínense que Pablo ahí, ¿verdad? Aguantando frío, y a lo mejor el diablo llegaba y le susurraba, ¿verdad? Pablo, ¿crees que de verdad vale la pena sufrir esto por el evangelio? Todos se fueron, ¿y tus cuates dónde están? Pablo, tus cheros se fueron, te dejaron. ¿Ah? ¿No le pasa así también a usted, hermano, muchas veces que su enemigo viene disfrazado de amigo y le pregunta como al salmista donde leíamos al principio, ¿dónde está tu Dios? Porque hay gente que cree más en el dinero. Porque hay gente que cree más en las amistades. Porque hay gente, hermanos, que a Dios lo tiene por... No, hombre, si mira vos, ay, hijo de Dios, ¿y cómo estás? Sí, pero a veces, hermanos, ¿cómo nos comportamos nosotros con Dios? Acá no predicamos de eso, hermano. Pero ¿sabe qué? Que entre más miserable es su ofrenda, peor va a vivir usted. Y yo no le digo que pruebe a Dios. Yo no le digo que pruebe a Dios porque la Biblia dice que Dios no puede ser tentado. Pruébese usted. Diezme, ofrende. Y va a ver. A mí hay gente que me pregunta, hermano Juan, ¿y usted cómo hace? Yo le digo, pregúntele a Dios. A mí no me ande preguntando nada. Y si él le quiere decir, que le diga, hermano. Pero, hermanos, al verse sin allegados, quizás, ¿verdad? Él podría pensar eso, pero ¿sabe qué? Pablo, yo me imagino que le respondía, ¿verdad? Mira, diablo, cuando yo iba a Damasco, yo me encontré con Jesucristo. Me botó de un caballo, me dejó choco, diablo. ¿Y sabes qué? Desde ese día, yo no soy el mismo. Porque la Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, hermanos, ¿por qué a veces nos abatimos dentro de nosotros? Todavía vamos a alabar al Señor. No hay que, hermanos, rendirnos ante la adversidad. Y cuando vengamos ante Dios, vengamos con un corazón contrito y humillado. No vengamos con murmuraciones. Es que Dios lo conoce y lo sabe todo. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que a Dios le gusta que nosotros le contemos, que le tengamos confianza, ¿verdad? Pero como le digo, hermanos, no queramos también nosotros ganarle a Dios. No sé si me van a entender, espero que me entiendan. Pero en una ocasión dice que había un pastor, ¿verdad? No sé si es cierto o no. Pero el pastor dice que se la llevaba de vivo y pensó ganarle a Dios. Y le dijo, mira, entonces para ti un día es como 1000 años. Y Dios le dijo, sí. O sea que 1000 años para ti, según dice la escritura, 1000 años es como un día. Y Dios le dijo, sí. Y le dijo, es decir que para ti $1 es como $1.000.000. Y Dios le dijo, sí. Y es decir que $1.000.000 para ti es como $1. Y él le dijo, Dios le dijo, sí. Entonces le dijo, Señor, ¿me puedes dar $1? Y Dios le dijo, espérame un día. Hay que tener cuidado cómo nos acercamos a Dios. No le vamos a ganar, es por gusto. Vemos otro hombre, hermanos, y este es un personaje muy importante sobre todas las cosas, Jesús de Nazaret. Leamos Lucas 22, 39 y 46 y con esto vamos a ir terminando, hermanos. Lucas capítulo 22, versículo 39 al 46. Dice la palabra del Señor, mire. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. ¿Sabe cuál fue la respuesta de Dios a Jesucristo, hermanos? Cuando le dijo él que si era posible pasara de él esa copa, pero no lo que él quería, sino su voluntad. La respuesta de Dios fue no. La respuesta de Dios fue no.
Entonces muchas veces nosotros tenemos que aprender también a aceptar un solemne no de Dios. Porque si Dios le dice no, es porque no le conviene. No seamos tercos de querer obtener a fuerzas lo que Dios no tiene para nosotros. No podemos. Y cuando digamos, hermanos, hágase tu voluntad, que sea de nuestro corazón sincero, decirle a Dios, hágase tu voluntad. Porque yo, hermanos, en mi poco raciocinio y en mi poco entendimiento, yo pienso que el Señor Jesús le quiso decir, si hay otra forma, otra manera, que yo no sufra, que yo no pague, para que el mundo sea salvo y los pecados sean perdonados, hacelo y quita de mí esto. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y sabe que no había otra solución, tenía que pagar el Señor. También nosotros, hermanos, en situaciones difíciles, tenemos que pagar el precio de ser cristianos evangélicos. Porque ¿sabe qué? Lo que nosotros vivimos aquí no se compara, hermanos, con lo que gozaremos en la eternidad. No se compara. No se compara. Por mucho que tenga usted, por poco que tenga, por despreciado que sea, no se compara con la gloria venidera en el reino de los cielos. Fue tanta la agonía de nuestro Señor, hermanos, que dice que en esa intensidad de oración Él llegó a sudar gotas de sangre. Yo busqué, hermanos, por qué la gente puede sudar gotas de sangre, y dicen, hermanos, que transpirar sangre es una condición de un estrés tan extraño, en el cual, dice, los poros de nuestro cuerpo se abren y se derrama sangre en lugar de sudor. O sea que imagínense, hermanos, yo pienso que una persona, tal vez las que son enfermeras acá saben un poco mejor de eso, pero yo pienso que una persona, hermanos, que quizás empiece a transpirar sangre, a lo mejor sus venas se rompen, hermano, y esa persona puede quedar en coma, puede quedar muerto en vida, llamémosle así. Sin embargo, hermanos, Jesús soportó todo ese sufrimiento por usted y por mí. Porque Él tenía que llegar 100% hombre humano a la cruz para sufrir todo ese dolor. Para que nosotros, hermanos, la tengamos fácil. Para que nosotros la tengamos fácil. Y somos tan mal agradecidos, hermanos, que con cualquier cosa queremos dejar las cosas de Dios tiradas. No abandonemos, hermanos, las cosas que Dios ha puesto en nosotros. Yo sé que a veces es difícil, hermanos, y yo le voy a dar un consejo a usted. Si usted quiere lo toma, si no, no. Pero no se comprometa con muchos compromisos, porque no va a poder. Usted se va a cansar también, se va a agotar. ¿Ya? ¿Usted por qué cree que el pastor tiene líderes? Porque tenemos que ayudarle. Pero si más problemas le damos, mejor los quita. O sea, ¿por qué? Porque nosotros, hermanos, tenemos un pequeño grupito que nos encargamos de ese grupito, ¿verdad? Ya por lo menos ahí le ayudamos algo al pastor. Vi que este hermano está enfermo. Ya él ya no, no sé si me entienden, hermanos. Jesús le dijo, hermanos, al Padre, ¿verdad? Que si era posible que pasara esa copa de él, y si no, no. Lo que Jesús hizo, hermanos, es hacer las cosas con valentía, con decisión, con fe y con valor. Y así como lo hizo Jesús, ¿verdad? Nos mostró a nosotros, hermanos, la determinación que nosotros debemos de tener. En el caminar cristiano, hermanos, nos encontraremos con muchas situaciones donde no habrá otra opción que salir adelante haciendo nuestro mayor esfuerzo de no prestarle atención a nuestros temores. Salir adelante en el nombre de Jesús, aunque nuestra alma esté abatida. Pensemos en que aún hemos de alabar al Señor. Hermanos, que el Señor los bendiga. Voy a dejar a nuestro hermano Fidel con cada uno de nosotros, que sea él orando, porque el tiempo avanza, hermanos. Que el Señor los bendiga en esta noche a todos, hermanos.